Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos a este segundo estudio sobre los 7 conceptos fundamentales del ser. La semana pasada hablamos de nuestra ascendencia, que es lo que nos contesta la pregunta ¿de dónde provengo o de dónde procedo? Lo que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con identidad. Y esta es la contestación a la pregunta, es ¿quién soy yo? Vamos a ocuparnos durante unos minutos en esto, así es que te pido todo tu tiempo y toda tu atención también. Si tuviéramos que ir al diccionario para encontrar una definición sobre lo que es identidad, esta definición sería que es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y que la hace diferente o distinta a los demás. Esta palabra identidad proviene del latín identititas, cualidad de idéntico, y que se deriva también a su vez del latín idem, que es el mismo o lo mismo. De ahí que se habla de tener en la vida de la gente un carnet de identidad para que cualquiera lo pueda identificar, o una cédula de identidad o tarjetas de identidad, es decir, un documento nacional de identidad, como un pasaporte, por ejemplo, en donde se establecen algunos de los rasgos que le son característicos y exclusivos a esa persona. Es decir, su estatura, su color de piel, su color de ojos, alguna marca o señal que puede tener en el cuerpo, la ciudadanía, ¿verdad?, a la cual pertenece, la fecha y el lugar de su nacimiento, la fecha y el lugar de expedición del pasaporte o del documento de identidad, la dirección donde vive la persona, las huellas digitales, las firmas, etcétera. Hay una serie de rasgos distintivos que son peculiares o únicos, singulares de la persona a la cual pertenecen. Hoy en día tenemos un gravísimo problema en la sociedad que tiene que ver con la crisis de identidad, porque aunque se sabe que los rasgos que forman la identidad de una persona son hereditarios e innatos, están en los genes, estos se determinan biológicamente. También es cierto, ¿verdad?, que el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad del sujeto. Y aquí es donde viene la denominada crisis de identidad, porque el sujeto tiene una percepción de sí mismo que no se corresponde con la realidad. Usted puede tener, por ejemplo, una percepción de sí mismo que puede estar totalmente equivocada o estar contraria a la realidad. Usted se puede percibir incluso a sí mismo como un perro, puede ladrar como un perro, comer croquetas si usted quiere. Le mandamos a hacer su plaquita que diga el nombre suyo o el sobrenombre que quiere que le pongan, pero usted literalmente no es un perro porque se sienta perro o porque se perciba como un perro. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la gente se cree lo que es de acuerdo a una percepción errónea o equivocada que tiene de sí misma. Esto ha traído tremendos problemas en el mundo en el día de hoy, con una presuposición que hoy se conoce como la ideología de género, es decir, que el hombre o la mujer no es hombre o mujer porque así esté determinado genética o biológicamente, sino de acuerdo a la percepción social que el sujeto tenga acerca de sí mismo.
lo cual es una verdadera aberración, pero no es nuestro tema en el día de hoy. Pablo dice claramente en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Se entiende por lógica o por una deducción de esto, que tampoco debe tener un concepto más bajo, ni mucho menos un concepto distorsionado de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Hoy en día está también de moda el robo de la identidad. Es decir, cuando alguien roba sus tarjetas de crédito o accesa a su información privada en internet y que te puede ocasionar un verdadero problema con tu documentación oficial, porque usan tu nombre, usan tus claves, ¿verdad? Pueden entrar a tus cuentas bancarias, pueden despelucarte de tus cuentas bancarias. Pueden en tu nombre cometer cualquier delito, delinquir, robar, matar, y luego pueden venir en contra tuya como la persona que ostenta dicha identidad que ha sido usurpada. Pero mucho más grave que el robo de identidad común o muy de moda en el día de hoy al que me refiero, sería la pérdida de nuestra verdadera identidad en Cristo. La gente confunde muchas veces que identidad es lo que se hace y no lo que se es. Y lo decimos con estas palabras. ¿Usted qué es? Y nosotros decimos, yo soy médico, o yo soy arquitecto, o yo soy licenciado, o soy albañil, o soy carpintero. Y lo que usted hace no lo define a usted. Una cosa es lo que hace usted y otra cosa es lo que usted es en esencia como sujeto, como individuo, como hombre o como mujer. En la Biblia, los nombres de las personas son una declaración profética porque tienen un significado que va mucho con el carácter de la persona y el destino mismo de las personas con el cual nacieron o Dios los trajo a la existencia. Es muy importante el nombre que le pones a tus hijos, porque los marcas para toda su vida, para un futuro. Y yo no sé si usted se acuerda, pero antes se acostumbraba que a los hombres o a las mujeres les ponían el nombre que caían en el calendario, y hay algunos nombres bastante feos en su pronunciación, pero más feos todavía en su significado. Pero bueno, así se acostumbraba en épocas pasadas. El autoconcepto de una persona se forma con la participación de muchos elementos. Nos formamos un concepto de nosotros mismos en base a nuestra capacidad. Si soy una persona lista o no lo soy, si soy una persona competente o no lo soy, si soy inteligente o no lo soy, si soy una persona sabia o no, o también nos formamos el concepto de nosotros mismos en base a nuestra apariencia. Si eres guapa o eres fea, o eres feo o eres feo, ¿verdad? O eres blanco o eres negro, si eres alta o chaparrita, si eres lacio o chino, si eres gordita o eres flaquita. Y entonces todas estas connotaciones de significado respecto a la apariencia y respecto a la capacidad de las personas van contribuyendo a la formación del concepto que nosotros nos formamos de nosotros mismos. No creemos, o nos creemos, mejor dicho, la percepción que otros se forman de nosotros mismos. Cuando la gente nos asigna un nombre, y no me refiero a nuestro nombre propio, y entonces nos dicen guapos o guapas, ¿verdad? Le faltan 2 dientes, pero no está tan mal, está guapo, está guapa, ¿verdad? Es hispano. En Estados Unidos, sobre todo, es hispano, o viudo o viuda, ¿verdad? O divorciado,
o separada, o moreno, o chaparro, o bromista, o juguetón, o es un payaso, o es un sangrón, o es una madre soltera, o es narizón, es un burro, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando muchos nombres o sobrenombres que se nos dan, que no tienen nada que ver con nuestra identidad, pero que influyen y afectan a la misma a la hora que nos la vamos formando, sobre todo en ciertas etapas de nuestro desarrollo, en el camino a ser de niños a párvulos, niños a adolescentes, sobre todo en el nivel de la adolescencia, en donde ni eres niño, ni eres un joven hecho y derecho, estás en un proceso de transición. La voz te está cambiando, los rasgos secundarios en tu cuerpo aparecen, el vello púbico, la voz se te engruesa, ¿verdad? Y otros muchos características de tu personalidad van adicionándote. A las damas les crece el busto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Van tornándose sus cuerpos de una manera más femenina, empieza la menstruación y todos estos rasgos a la hora de la adolescencia. Adolescencia es una etapa importantísima en la formación del autoconcepto, porque adolescente es el que adolece. Adolece de una identidad propia, adolece de la definición de lo que quiere ser en la vida, adolece de lo que va a estudiar, adolece de muchas cosas que van siendo importantísimas en el proceso de la conformación del concepto que se forman de sí mismos. Hay padres que ignoran de manera completa el poder que sus palabras tienen en la formación del correcto concepto en la vida de sus hijos. Eres un inútil, algunos se expresan así de ellos. Eres un bueno para nada, tú eres un don nadie, tú no naciste para esto. Que muchos hijos terminan creyéndoselo, que son buenos para nada, que son inútiles, que no nacieron para esto, y literalmente algunos terminan diciendo, señor pastor, señor doctor, esto no es lo mío es otra cosa, pero lo mío no es ser esto, porque así nos vendieron la idea y así lamentablemente también la compramos y se quedó arraigada en nosotros. Pero te voy a decir lo que la Escritura dice de nosotros como hijos de Dios. Dice que tú y yo somos linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo especial. Dice que somos la niña de los ojos de Dios, que somos un pueblo adquirido, es decir, que Dios pagó un precio muy alto que significó el derramamiento de la sangre de Jesús por nuestra redención. Somos una nación santa. En esencia hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios en el nuevo nacimiento y nos ha sido dada una nueva naturaleza en Cristo. Hemos venido a ser partícipes de la naturaleza divina. Y así como hemos traído de nuestros padres una naturaleza humana, biológica, genética, en los genes de los padres, del padre y de la madre, viene todo el código de información del por qué tenemos la complexión física que tenemos y la estatura que tenemos y el color de la piel que tenemos y el color de los ojos que tenemos y todos los rasgos que son propios de nuestro ADN. Pero así como lo hemos traído en lo natural, lo traemos también en lo espiritual y esto es sumamente importante en la vida de las personas. Dios le cambió en la historia el nombre a muchas personas que tenían un concepto de sí mismo de insignificancia o de invalidez respecto de sus propias personas y se transformaron en personas sumamente grandes en los propósitos de Dios. ¿Tú te acuerdas de Simón? Dios le dijo a través de Jesús a Simón: tú eres una piedra, yo te voy a convertir en una roca grande, ¿verdad?
y te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y sobre esta roca, hablando Jesús de sí mismo, voy a edificar a mi iglesia. Y entonces Simón se convirtió en el gran apóstol Pedro. Saulo de Tarso, tú te acuerdas, un hombre judío de nacimiento, fariseo de fariseos, erudito de la ley, que se dio por perseguidor de la iglesia de Jesucristo, vino camino a Damasco y tuvo un encuentro con Dios camino a Damasco. Lo tira del caballo, ve una luz resplandeciente, y entonces literalmente en cuanto cae a tierra, cegado por el resplandor de la luz que veía, le decía: Saulo, Saulo, la voz que escuchaba, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra la punta, contra el aguijón. Y entonces Saulo responde inmediatamente, oyendo la voz de autoridad de Jesús, de su Señor. Le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Inmediatamente le llamó Curios, o le llamó Señor, reconociendo que se estaba enfrentando a algo que era mucho mayor y más grande que lo que él se podía imaginar. O podríamos hablar también no solo de Pedro o de Pablo, sino también de Abraham. Tú te acuerdas que Abraham salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de promesa que el Señor le iba a conceder, y le cambia el nombre y le dijo: no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre se llamará Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre de gentes. Pero quiero yo leerte en la Escritura cómo Dios opera un cambio en la identidad de las personas, uno de ellos en particular, uno de los patriarcas de la nación de Israel, que es muy significativa esta lectura y útil para lo que queremos terminar de comunicar en este estudio sobre identidad. Voy a leer en Génesis capítulo 32, versículo 22 al versículo 32. Esta es la historia de Jacob, que tú sabes, cuyo nombre significa estafador, timador, engañador, suplantador. Tú te acuerdas del nombre de Jacob. Y una parte de su historia, él le roba la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Te acuerdas? Por un plato de lentejas le roba la primogenitura, y luego más tarde le roba la bendición del padre también, y sale huyendo delante de su hermano Esaú, que lo quiere matar, y se va y se huye. Su madre le dice: vete a la tierra con tu tío Labán y allá quédate por una temporada mientras se le baja a tu hermano el coraje que tiene porque lo habéis robado, y te quiere matar literalmente. Él trabaja durante 14 años, 7 por Rebeca y 7 por Lea. Literalmente, Labán, su tío, le da una sopa de su propio chocolate a Jacob, que era un tranza, que era un usurpador, y lo hace trabajar 7 años primero por Raquel, y a la hora de la hora, la noche de la boda, le da a la hija mayor Lea, que no sé si estaba más fea o no, pero literalmente se la entrega y le dice: no, hombre, no hagas tanto escándalo, te la voy a dar también a Raquel, pero trabájate otros 7 años. Y Jacob trabaja al final de cuentas 14 años. Dios lo hace un hombre próspero, un hombre astuto, inteligente, Jacob. Y mira lo que narra esta parte de la historia, cuando él viene de regreso ya para encontrarse con su hermano Esaú nuevamente. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, que quiere decir el que lucha con Dios o usurpador, sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y dice aquí: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba en su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio en su muslo, en el tendón que se contrajo. Mira, Jacob había sido un usurpador, un tranza, un suplantador. Suplantó a su hermano, lo engañó al padre haciéndole creer que él era el hijo mayor, se vistió de las ropas de su hermano Esaú, le trajo una casa que él estaba esperando, ¿verdad? El viejo, y literalmente recibe la bendición de Dios, y la primogenitura también a su hermano se la había robado. Y entonces, cuando se cansó de andar errante y de andar en tierras lejanas, agarró a sus 2 esposas y a sus 11 hijos y a sus 2 siervas y las trajo con él. Pasó el vado de Jacob. Dice que los tomó, pasaron el arroyo y todo lo que tenía, que era bastante lo que ya Jacob había logrado acumular en posesiones hasta ese momento. Entonces dice: se quedó Jacob solo. Y lo que tú eres en la soledad, lo que tú eres individualmente cuando nadie te ve, las cosas que tú ves cuando estás solo en la televisión, los programas que tú conectas en internet cuando nadie te está viendo y no dejas huella de lo que estuviste viendo en internet, las películas que tú sintonizas cuando tú estás solo, lo que tú eres en esencia a la hora de estar solo, esa es realmente tu correcta identidad. Y dice que Jacob estaba harto de su misma identidad. Yo no sé si tú te has cansado de ti mismo, te has cansado de tus propios errores, te has cansado de tus equivocaciones, te has cansado de andar vagando de aquí para allá y no encuentras el lugar correcto en el cual tú puedes descansar y puedes realizarte a plenitud como un ser humano, como un individuo. Pero Jacob no encontraba su lugar. No encontraba. Él le había pedido a Dios: si vas conmigo en este viaje y me bendices y me prosperares en todo lo que haga, el diezmo voy a apartar para ti y yo voy a regresar a esta tierra de la cual estoy huyendo. Y literalmente el hombre siempre anda huyendo, tratando de encontrar su propio propósito y su propio destino, tratando de encontrar su verdadera identidad. Y entonces dice que así se quedó, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio, el ángel vio que no podía con él, ¿verdad?, tocó el sitio del encaje del muslo de Jacob y lo descoyuntó, lo dejó rengo. Y le decía el ángel: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo:
¿cuál es tu nombre? Y él respondió, soy Jacob. Mi identidad es la de un suplantador. Mi identidad es la de un engañador. Mi identidad es la de un timador. Mi identidad es la de un estafador. Estoy harto de lo que soy. Y entonces el ángel le dice, no se dirá más tu nombre Jacob o usurpador o tranza, sino Israel, que quiere decir príncipe con Dios, o el que lucha con Dios, o el que ha visto el rostro de Dios, como quiere decir la palabra Peniel, el rostro de Dios, como le llamó a ese lugar. Ha visto mi cara a Dios, he visto a Dios cara a cara y he vencido, he ganado, he tenido una victoria. Y entonces le cambia la identidad por una identidad correcta, por una identidad la que debería de ser. Y sabes una cosa, no importa que hubieras llegado hasta este día sin tener una correcta identidad, sin tener a Cristo en tu corazón. Cuando Cristo viene a tu vida, te da una correcta identidad, te convierte en un hijo de Dios, te hace saber que tienes una ascendencia, como hablábamos la semana pasada, correcta, una ascendencia perfecta, como un hijo de Dios, te hace ser heredero del Altísimo, coheredero con Jesucristo. Y tienes una correcta identidad en Cristo que te hace saber de lo que tú eres capaz de hacer, de lo que tú eres capaz de lograr, que va mucho más allá de los límites de tus humanas capacidades. Porque dice Pablo en 1 Corintios 4, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías o de qué te jactas? En el ámbito humano tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades que desarrollamos con el ejercicio, con la práctica diaria. Pero en el espíritu, una vez que tú y yo hemos nacido en Cristo, tenemos dones espirituales que son capacitaciones sobrenaturales de Dios que nos permiten hacer cosas muchísimo más allá de lo que humanamente podríamos haber realizado. Y tú y yo encontramos la correcta identidad de nosotros mismos únicamente cuando venimos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nos reconocemos que le hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos equivocado, que hemos omitido realizar cosas correctas en nuestra vida, que hemos mentido flagrantemente, que hemos robado, que hemos hecho muchas cosas contrarias a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, y que no tenemos tampoco, además, dicho sea de paso, capacidad de nosotros mismos para encaminarnos nuestros pies por un sendero de verdad y de justicia. Eso viene solamente como la habilidad que a nosotros nos da el Espíritu Santo de Dios, que cuando lo recibimos viene y nos da el poder para hacer las cosas que hemos sido llamados a hacer en Cristo Jesús. Así es que, querido caballero, padre de familia, nosotros estamos llamados para transferir a nuestros hijos una correcta identidad en Cristo Jesús. No les puede ser transferida la salvación de una manera genética, sino de una manera voluntaria. Ellos tienen que decidir por sí mismos lo que ellos quieren ser en la vida. Si aceptan o no aceptan el regalo de Dios a través de Jesucristo para su propia vida. Pero nosotros somos como cabezas de hogar a enseñarles su ascendencia espiritual y su correcta identidad en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que te pido, atesora esta palabra en tu corazón y asegúrate que estamos haciendo todo lo necesario todos los días para reafirmar, para transferir
una correcta identidad en Cristo en nuestros hijos, como lo que ellos son, unos hijos de Dios y unas hijas de Dios. Te agradezco mucho la atención a este segundo estudio de los 7 conceptos fundamentales del ser. Primero, la ascendencia; segundo, nuestra identidad, y nos vemos en el tercer capítulo de esta serie de los 7 conceptos de la identidad la semana entrante, con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Thank you.